El Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable es llevado a ti por la Cámara Nacional de Comercio Tijuana y el Centro de Innovación y Gestión Ambiental. Gracias por estar con nosotros una vez más en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable que la Canacua Tijuana y el SIGA, el Centro de Innovación y Gestión Ambiental México, ofrecemos como un espacio para pensar, para reflexionar en las muchas piezas y ópticas del desarrollo sustentable. Aspiramos, soñamos, que caminamos en ese sentido. Aquí, desde la frontera Baja California, una frontera intensa, una megalópolis, tal vez una sola mancha urbana desde Los Ángeles, San Diego y Tijuana, donde nos encontramos dos países, dos culturas, un solo ecosistema, que lo compartimos con diferentes políticas, con diferentes legislaciones, con diferentes regulaciones, y hacemos cada día un esfuerzo por entendernos mejor con nuestro ecosistema. Este seminario permanente para el desarrollo sustentable es nuestra contribución a este mejor entendimiento del hábitat del ecosistema donde vivimos. Muchos temas: biodiversidad, economía circular, educación, tecnología, desarrollo urbano, muchas ciudades que nos están siguiendo en el país y amigos expertos que nos ayudan a entender, a platicar. Hoy vamos a platicar, acercarnos a un tema importante, sin duda una herramienta para la sustentabilidad, para la construcción del futuro, la educación ambiental. La educación ambiental que contribuye de alguna manera a ser mejores ciudadanos o tal vez hasta una ciudadanía ambiental, ¿no? Que nos ayude a tal vez a recuperar también parte de la sabiduría de nuestros pueblos originarios, ellos que hoy siguen sabiendo cómo vivir, cómo utilizar su entorno, su ecosistema, sus recursos naturales sin acabarlos, sin destruirlos. Una cosa que los ciudadanos urbanos no hemos aprendido, tal vez nos desconectamos de la naturaleza y por eso no tenemos una percepción diaria de nuestra rutina, de dónde llegan, de dónde vienen los recursos naturales de los que vivimos. Pero para hablar con propiedad, hoy nos va a acompañar Salvador Morelos. Salvador Morelos es un biólogo egresado del Poli, con maestría en educación ambiental de la Universidad de Guadalajara. Ha ocupado puestos directivos en educación ambiental en el gobierno del estado de Aguascalientes. Del 2008 al 2012 fue el coordinador general del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat. Actualmente es el coordinador de Recursos Naturales y Educación Ambiental de la Semadesu en Aguascalientes. Fue presidente fundador de la Academia Nacional de Educación Ambiental. Ha recibido diversos reconocimientos, dentro de los que sobresalen el Premio Nacional del Mérito Ecológico en 2005, otorgado por la Semarnat, y el Premio Nacional de Gestión Pública en el 2023, otorgado por la Federación y Colegio de Biólogos de México. Con nosotros, muchas gracias, Salvador, los micrófonos son tuyos, adelante. Muchas gracias, mi estimado Carmelo, muchas gracias, Cris, gracias a SIGA por esta invitación a este importante seminario. Me da mucho gusto estar con ustedes y espero que pues, las reflexiones que voy a compartirles sean de su interés. Vamos a hacer una presentación lo más rápido posible para posteriormente dar pie a sus comentarios y preguntas. Entonces, sin más, voy a compartirles la presentación. Me dicen si se ve correctamente. ¿Sí se está viendo? Ya está, Salvador, adelante. Ok. Bueno, parece que se movieron algunas cosas ahí a la hora de proyectar, pero la presentación la tienen ustedes y la pueden compartir. Se las mandé en PDF y en PowerPoint.
Bien, pues yo le puse a esta ponencia Educación Ambiental, viejos y nuevos desafíos, porque como vamos a ver, pues estamos hablando de una educación ambiental que desde hace algún tiempo, desde hace algunos ayeres comenzó a gestarse desde 1972 en la reunión de Estocolmo, comienza la recomendación para todos los países, pero en realidad los desafíos que vamos enfrentando pues han sido los mismos. Siento yo que lo que sucede es que hoy la magnitud de los problemas que enfrentamos, de los problemas ambientales, pues es, como vamos a ver, mucho mayor. Y bueno, pues yo comenzaría por reflexionar en que hoy, tristemente, la violencia y los atentados contra la vida son los signos de nuestros tiempos. ¿No? Tienen ustedes aquí 4 fotografías, todas ellas del concurso mundial de fotografía de prensa que se realiza cada año. La primera de ellas es una fotografía de la explosión de un gasoducto en Lagos, en Nigeria. La segunda de ellas es una fotografía que se titula Guerra contra los rinocerontes, que se ve el sacrificio de los rinocerontes y la violencia que hay en general contra la fauna silvestre, que está llevando a la extinción a este tipo de especies simplemente por el puro cuerno del rinoceronte y por creencias que se tienen con relación a sus poderes afrodisíacos o curativos, que son además falsos. Después tenemos una foto de una embarazada trasladada después de un bombardeo ruso en el hospital de maternidad de Mariupol en Ucrania en el año pasado. Y finalmente una fotografía que uno no lo podría creer, pero es la fotografía de un mercado en donde, pues, si algo sobresale es precisamente la ausencia, ¿no?, de personas. Producto de una sequía, se sacrifican a los animales que se encontraban en pastoreo, que se van muriendo y se llevan los pellejos, los cuernos, las osamentas a vender en un mercado en donde no hay ni productores ni consumidores. De alguna manera, esta fotografía nos habla de cómo el modelo de producción y de consumo se va acabando inclusive con la destrucción de la naturaleza. Esta violencia entonces es uno de los factores preponderantes, ¿no? Vivimos desde hace muchos años, se dice, en una crisis global profunda, una crisis que es ecológica, social, económica, política, espiritual, de valores y educativa, pero que no es tan reciente como muchos piensan, ¿no? Ya las primeras catástrofes o tragedias ambientales se presentaban en Minamata, en 1950, en la bahía de Minamata, por una contaminación de metilmercurio que llevó a que murieran miles de personas y que resultaran afectadas por la contaminación de este metilmercurio que se estuvo paseando a la bahía y a los ríos todavía hasta el año de 1968 y continuó hasta que en el 75 se tomó una resolución. O la Gran Niebla de Londres, ¿no? Otra de las grandes tragedias ambientales. Aquí tienen ustedes una fotografía de Londres en la que no se ve absolutamente nada y en la que, pues, tristemente se recuerda la muerte de 4,000 personas y llegaron a afectar a 12,000 londinenses por los gases contaminantes concentrados en esa niebla provocados por el carbón, la combustión del carbón, que era el combustible que se utilizaba preponderantemente en esa época en la ciudad de Londres, ¿no? Y hoy, bueno, tenemos unas tragedias mundiales muy grandes. Están viendo ustedes también una fotografía de julio del 2023, que es el mes más cálido que se haya presentado en la historia de la humanidad, y hay un mapa mundi que lo representa, y una fotografía de la Conavio en los que nos habla de la destrucción de la biodiversidad y de la deforestación como grandes problemas a los que nos enfrentamos, ¿no? Y a esas crisis, a esas tragedias, la educación ambiental, tanto antes como ahora, tiene que darles respuesta, pero hoy con mucha más prontitud, puesto que se ha acelerado la destrucción de la naturaleza. ¿Por qué estamos así?
pues desde hace tiempo que se ha planteado, ¿no?, que hay tres causas principales por las que nos encontramos en esta situación. Por el modelo de desarrollo predominante, por los principios y valores sociales que sustentan este modelo de desarrollo y por nuestra manera en que concebimos la relación entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Esta fotografía de un macaco en Java, que ridículamente, diría yo, le pone una cabeza de un muñeco, una persona, y bueno, lo utiliza para hacer algunas piruetas en las esquinas de las calles y con ello, pues, obtener el sustento de cada día. Nos hablan de la pobreza, de la miseria y de la subjugación que tenemos con relación a la naturaleza. A eso también tenemos que dar respuesta. Es un reto, es un desafío que estamos enfrentando, pues, ya desde hace varios años. ¿Cuáles son las consecuencias de esta situación? Bueno, aquí hay algunos datos actualizados. Por un lado, la disminución de la cantidad y la calidad de vida, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, por citar algún dato, en el 2019, nos habla de que de un análisis que hace de 150.732 especies evaluadas, 873 de ellas están en peligro de extinción. En realidad, la extinción que se está presentando, pues ya está adquiriendo caracteres masivos por diferentes factores, y es uno de los grandes problemas a los que tiene que enfrentar hoy de manera urgente la educación ambiental. La acelerada destrucción de la naturaleza, aquí les comparto un dato de los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible al 2030, 2015-2030, en que nos recuerdan que cada año se pierden 13 millones de hectáreas de bosques, que están dejando a nuestro planeta azul, visto desde fuera de la Tierra, viajando por el universo, pues ya no va siendo tan azul, ¿no?, sino cada vez va teniendo un color más café. La alteración del equilibrio natural, que aquí lo ejemplifico, con que se calcula que de 3.3 a 3.6 billones de personas viven en zonas de alta vulnerabilidad al cambio climático. Un informe del IPCC, del Panel Internacional del Cambio Climático, para el 2022. Y un aumento de la pobreza es otra de las consecuencias. Podríamos decir que nunca en la historia de la humanidad hubo tantos pobres como ahora, ¿no? Este modelo de desarrollo, este sistema de producción ha producido la mayor cantidad de pobres en la historia de la humanidad. Se hablan de 700 millones de personas que viven en pobreza extrema, de acuerdo a los datos de los ODS. Y otro fenómeno que yo llamaría erosión cultural, y como ejemplo les pondría el ejemplo de la desaparición de los idiomas indígenas. En México se reconocen por el INI, Instituto Nacional Indigenista, y el Banco Mundial alrededor de 60 idiomas indígenas, con algunas variantes, y de ellos 20 se encuentran en un reemplazo muy acelerado, 19 en reemplazo moderado, y tendríamos que reflexionar que cuando se pierde una lengua como el náhuatl, el tarahumara, el purépecha, o el rarámuri, mejor dicho, en lugar del tarahumara, o el zapoteco, no solo perdemos una lengua, un idioma que pudiéramos pensar para nosotros que suena de una manera chistosa o rara, sino, pues, si recordamos que el lenguaje, el idioma, concentra, ¿verdad?, los saberes de nuestros pueblos originarios, como mencionaba anteriormente Carmelo, pues estaríamos reconociendo que con la pérdida del idioma estamos perdiendo también la sabiduría de nuestros pueblos originarios, y eso es algo también que nos tiene que preocupar, y es otro elemento más que tendremos que considerar para la educación ambiental como un reto, como un desafío. Finalmente, muchos autores, muchos filósofos, muchos sociólogos reconocen que hay una pérdida del sentido de nuestra civilización. Y esa reflexión sobre la pérdida del sentido de nuestra civilización, pues tiene también que estar inmersa, ¿verdad?, en nuestro trabajo cotidiano de educación ambiental, ya sea esta en las escuelas como educación formal, o en la educación no formal que se realizan en diferentes ámbitos, o bien en la educación informal o comunicación educativa que se realizan en otras, como otra de las dimensiones de la educación ambiental, ¿no? ¿Qué hacer ante esa situación?
Bueno, pues yo los invitaría a que reflexionáramos, ¿verdad?, en que necesitamos construir en todo el mundo, en México y en cada estado de la República Mexicana, y diríamos en cada municipio y en cada colonia y fraccionamiento, en cada barrio, nuevos modelos y estilos de desarrollo basados en una mejor relación sociedad-naturaleza, que nos lleven a un modelo de civilización que no esté en guerra con la vida en todas sus manifestaciones. Se oye facilito, ¿verdad? Se oye sencillo, pero no lo es. Decía un amigo mío argentino, sencillito, che, decía. Pues no, claro, evidentemente que no tiene nada de sencillo, pero esa es la magnitud del reto que desde hace varios años enfrentamos y que desafortunadamente no hemos podido resolver. ¿Cómo entendemos al desarrollo sustentable? Bueno, hay muchas definiciones. Yo voy a tomar una que es la que establece la LGEPA, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, ¿no? Si nos referimos a ella, pues simplemente, y me quiero referir a ella porque en forma jurídica, legal, pues es la que reconocemos, pues el desarrollo sustentable es un proceso evaluable, ¿verdad?, mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y social, que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, de la protección del ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Y podríamos entonces hacer una especie de checklist cuando hacemos educación ambiental y decir, bueno, a ver, mi educación ambiental tiene indicadores de carácter ambiental, económico y social, en qué contribuye a mejorar la calidad de vida, en qué a la productividad de las personas, en qué a la preservación del equilibrio ecológico, en qué a la protección del ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales, y de qué manera está comprometida con las futuras generaciones, ¿no? Y esa es una primera evaluación que pudiéramos hacer de manera general por cada acción, programa o proyecto de educación ambiental que enfrentamos, ¿no? Quiere decir, ¿verdad?, que yo tengo que analizar las diferentes dimensiones del desarrollo sustentable. Convencionalmente hay varios modelos, uno que habla de 3, otros que hablan de 5, otros que hablan de 8. Yo les presento aquí un modelo que habla de 4 dimensiones. Perdón. La dimensión económica, ¿no?, cuyos indicadores pudieran ser la estabilidad, la producción sustentable y el consumo sustentable. La dimensión social, cuyos indicadores serían la pobreza, la salud y la equidad en el uso de los recursos naturales. La dimensión ambiental, que podíamos evaluar en cuanto a nuestra contribución o pérdida de programas de conservación o áreas de conservación, perdón. El deterioro ecológico, si aumenta o baja, o la utilización de energías renovables, y una cuarta que tiene que ver específicamente con lo que nosotros nos estamos refiriendo y que se refiere a la educación ambiental, ¿no? Si nuestra educación ambiental, nuestra educación en general es una educación de calidad que cubre lo que establece la Constitución como educación obligatoria hasta el nivel bachillerato, lo cual sabemos que no es así, que todavía inclusive tenemos muchas personas que no saben leer y escribir o que no tienen su educación básica completa. En cuanto a nuestra educación, ¿qué tanto contribuye a la identidad cultural, y qué tanto contribuye a la construcción de lo que ya mencionaba Carmelo hace rato y que es la construcción de una ciudadanía ambiental? De ellos vamos a hablar con un poco de más detalle en lo sucesivo, ¿no? Necesitamos entonces resolver las principales causas de insustentabilidad del desarrollo y ver qué tanto nuestra educación ambiental contribuye a resolver esas causas de insustentabilidad del desarrollo. Y hay un documento que también pueden consultar en internet que se llama Gente Resiliente en un Planeta Resiliente, un futuro que vale la pena vivir, publicado en el 2012 a instancias de Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, en la que participa la doctora Julia Caraballas por México, y en la que varios expertos, 18 expertos, hacen una reflexión sobre la situación del mundo y cómo lograr la resiliencia. Y hacen una reflexión muy sencilla. Dice, bueno, las causas de fondo están en la resolución de la insustentabilidad del desarrollo, parte de cambiar nuestros estilos de vida.
de modificar las modalidades de producción y consumo y de disminuir el crecimiento demográfico. Entonces nosotros tendríamos que ver, otra vez vuelvo a repetir, en qué medida nuestros proyectos, nuestras acciones de educación ambiental están respondiendo a superar la insustentabilidad del desarrollo, para que no vivamos, como dice este manifestante, que estamos viviendo, pensamos que estamos viviendo en un planeta como si fuera el único, como si tuviéramos otro donde vivir. En las noticias se hablan ahora de pruebas y de proyectos multimillonarios en los que personas están planteando irse a vivir a otro mundo y que, bueno, pues suenan realmente de ciencia ficción y que nos llevan a la reflexión de que por qué no cuidar lo que tenemos en lugar de andar buscando la manera de escapar de este mundo. Bien, ¿qué necesitamos cambiar? Bueno, hay un apartado de gente resiliente que nos habla de eso, nos habla de que necesitamos lograr el empoderamiento de las personas para que elijan opciones sustentables. Tiene 26 recomendaciones y que podríamos decir cómo logramos que las personas, los ciudadanos, en lo individual y en lo colectivo, se empoderen para elegir opciones sustentables. ¿Qué tanto mi educación ambiental contribuye a ese empoderamiento personal, y qué tanto promovemos una economía sustentable? Hay 13 recomendaciones que podríamos ejemplificar como qué tanto estamos promoviendo la economía circular, ¿no? Y el fortalecimiento de la gobernanza, otro aspecto muy importante. Necesitamos entonces incidir en las políticas públicas, en el fortalecimiento institucional y en la continuidad de los programas. Hoy tristemente vemos que llevamos un par de sexenios en que la institucionalización de las políticas ambientales y en particular de la educación ambiental pues va a la baja, las políticas públicas van cada vez con menor auge. Es cierto, güey. Presupuesto, hay una disminución institucional muy fuerte y ¡Saludos! ¿no? Entonces, pero nosotros en educación ambiental tenemos que incidir en eso, construir consejos que no solo sean consultivos, sino que hagan realidad lo que hoy la cumbre de Escazú nos recuerda, ¿no? Los derechos de acceso, el derecho de acceso a la información, el derecho de acceso a la participación en la toma de decisiones y el derecho a la justicia ambiental, ¿no? Entonces, estos son otros de los grandes desafíos que enfrentamos y tenemos que ver cómo mediante la educación ambiental podemos contribuir a ello. ¿Qué entendemos por educación ambiental para la sustentabilidad? Bueno, en el 2015 se publica un documento que sigue siendo vigente. Evidentemente, el diagnóstico no es ya el adecuado. Tristemente, el diagnóstico que se presenta en Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, publicada por la Semarnat y en el que participamos muchas personas, era mucho más, ¿cómo diríamos? Mucho más esperanzador que el que podemos ver ahora, ¿no? Hoy vemos una disminución en las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en pro del ambiente, una menor institucionalidad, una menor cantidad de programas, una menor incorporación de lo que había de la educación ambiental. Ha habido una fluctuación tanto en la educación básica como en la educación media superior. Podemos decir que se ha avanzado. Hoy hay gente más informada, pero eso no quiere decir que haya gente más educada y más consciente, ¿no? ¿Qué entendemos por educación ambiental? Pues tomemos esa definición que a mí me parece muy adecuada, como aquella educación ambiental que promueve la formación de individuos, de grupos sociales, con conocimientos, con habilidades, con sentimientos. Eso es muy importante porque lo que nos va a mover a actuar muchas veces son los sentimientos y los valores, y conductas favorables para la construcción de un nuevo paradigma social. Ese es el reto, que nuestra educación ambiental contribuya realmente a la construcción de un nuevo paradigma social, caracterizado por pautas de convivencia social con la naturaleza que conduzcan a la sustentabilidad política, económica y ecológica. La educación, evidentemente, no es suficiente, ¿no? Con la educación solo no vamos a cambiar.
pero sin la formación en pautas de comportamiento, actitudes y valores que vayan a contracorriente de una sociedad del desperdicio, del hiperconsumismo, que transforme nuestra vida y nuestro trabajo, será imposible la solución de la problemática. Ahí tenemos, yo que espero que no sea ningún educador ambiental, es un monito que me encontré una vez en una vitrina en un viaje que tuve la oportunidad de hacer a Londres, y me llamó la atención y le voy a tomar una foto a este muñequito, de alguna manera es ejemplo de todo lo que no quisiéramos ser de manera individual, ¿no? Bien, se trata entonces de que construyamos ciudadanía. Se trata de la construcción de ciudadanía ambiental y de una política y una gestión ambientales que sean participativas para la sustentabilidad. Solos, individualmente, como se dice, podremos poner nuestro granito de arena, pero hoy necesitamos verdaderas avalanchas de arena, ¿no? No bastan las gotitas de agua, sino necesitamos verdaderos oleajes y tsunamis para poder cambiar la realidad. No podemos pretender entonces que el cambio se dé de manera individual, y ello implica organizarnos desde nuestro hogar, desde la cuadra, la calle donde vivimos, de la colonia, del barrio, del municipio, y poder incidir en los diferentes órdenes sociales y niveles sociales para poder lograr la transformación que requerimos, ¿no? Tenemos entonces que construir una educación ambiental desde la base para lograr llegar a transformar a la sociedad en su conjunto. Y eso ha sido siempre un reto, pero hoy es un desafío urgente, ¿no? ¿Y qué entendemos por un ciudadano ambiental? Bueno, pues yo les propondría esta definición. Sería una persona, ¿verdad?, que comprende y está consciente de los problemas socioambientales, entendidos de esa manera, y en consecuencia participa en forma crítica y activa, individual y colectivamente, en el ejercicio de su derecho a un ambiente sano, al mismo tiempo que cumple con sus responsabilidades para la conservación y uso de los recursos naturales y en la construcción de un México sustentable económica, social y ecológicamente, ¿no? Entonces yo puedo también analizar mi programa de educación ambiental, ya esté trabajando en un centro de educación ambiental, en una escuela, en un municipio, en el gobierno del estado, en fin, en una asociación civil, en una empresa, y ver qué tanto estamos contribuyendo realmente a a la construcción de ese ciudadano. Y evidentemente, para hablar de ciudadano necesitamos hablar de una construcción colectiva, ¿no? Para que podamos entonces realmente transformar la sociedad. No basta entonces con que yo me salve, digamos, y cumpla con los 10 mandamientos del ciudadano ecológicamente bien portado o la persona ecológicamente bien portada, ¿no? Sino que contagie a los demás, los mueva a la acción, a la participación, los mueva realmente a la organización para que logremos entonces transformar nuestro país. Mientras permanezcamos divididos o aislados, difícilmente vamos a poder cambiar. Hoy surgen algunas orientaciones emergentes en materia de educación ambiental, y no porque no hayan estado presentes desde hace mucho. Digo, del cambio climático ya de una manera formal y eficiente, pues se habla inclusive como tal desde la misma Comisión Brundtland, ¿no? Pero poco a poco se fue consolidando el convencimiento de que el cambio climático existía y por causas antropogénicas. Entonces, esa es una de las orientaciones, la educación ambiental para el cambio climático, que debe de tener evidentemente características específicas. La educación ambiental para el consumo sustentable, si estamos diciendo que el consumo y la producción son elementos fundamentales, pues necesitamos educar para el consumo sustentable, entre otras cosas porque el consumo de alguna manera también va a incidir en la producción, y una educación para el uso y conservación de la biodiversidad, no solo exclusivamente de la biodiversidad concebida como las especies silvestres, ya sean vegetales, animales, protozoarios u hongos, sino también de las especies cultivadas, de las cuales nosotros también somos depositarios, porque sintetizan
los conocimientos en la domesticación de las plantas y la diversidad que existe. Recordemos, por ejemplo, que México pues, es el país de origen de la domesticación del maíz y que en ningún lado del mundo vamos a encontrar más variedades del maíz como en el nuestro, ¿no? Entonces, de ese patrimonio natural y cultural también somos responsables y también tenemos que tratarlo como conjuntamente en la educación ambiental. Ahora bien, ¿qué entendemos por educación ambiental y cambio climático? Bueno, pues una educación que pone particular atención en desarrollar pautas de comportamiento, así como capacidades individuales y colectivas de adaptación, resiliencia y mitigación ante el cambio climático global. Entonces, cuando yo hago educación ambiental para el cambio climático, pues necesito plantearme qué tanto estoy contribuyendo a la generación de fortalezas para la adaptación, qué tanto estoy contribuyendo a la resiliencia y qué tanto a la mitigación de gases de efecto invernadero. Hay quien dice que educar para el cambio climático es educar para enfrentar el desastre. Y aunque se oiga muy fuerte, tenemos que pensar en que efectivamente es un desastre el que enfrentamos con el cambio climático, como el que enfrentamos con la pérdida masiva de la biodiversidad. Entonces necesitamos educarnos para ello y educarnos de una manera proactiva, no de una manera que basada en el miedo, en el temor. La situación es muy, muy peligrosa, los efectos son muy graves, los riesgos son muy altos, pero nosotros no podemos educar a partir del miedo. Y yo les invitaría a que recuerden la película de Monster Inc., que finalmente pudiéramos verla desde la perspectiva de que en un sistema productivo, en una fábrica, podemos sacar mucha energía del miedo, pero mucha más energía podemos sacar de la alegría. Entonces, uno de nuestros grandes desafíos y de nuestros grandes retos es eso, cómo educar basados en la alegría, en la esperanza, en el fortalecimiento de la esperanza, y eso se puede hacer solo a partir de la acción, no solo a partir del conocimiento. Hay propuestas interesantes que han surgido. Me voy a permitir leer este texto para no tardarme más. Es un texto que también está la cita ahí, la pueden consultar. Un texto de dos eminentes educadores ambientales, el doctor Edgar González Gaudiano y el doctor Pablo Meira, que han trabajado conjuntamente desde hace algunos años y en particular en cambio climático, y ellos nos dicen que surgen propuestas de educación para el cambio en las que se observa una gran coincidencia de que no basta con la alfabetización climática, es decir, no basta con que yo entienda qué es el calentamiento global, qué es el efecto invernadero, qué es la mitigación, qué es en fin, cada uno de los tecnicismos que puede haber en torno al cambio climático, ¿no? Eso es solo la alfabetización, pero eso no nos va a llevar a resolver el problema y no ha de estar centrado únicamente en lo cognitivo, es decir, en el conocimiento. Varios autores reconocen la importancia de producir respuestas emocionales, pero estas han de organizarse en torno, nos dicen, a situaciones locales y preocupaciones cotidianas y acompañarse de opciones claras de acción, ¿sí? Entonces, si voy a educar sobre el cambio climático, pues tengo que educar particularmente sobre cómo está dando el cambio climático en el lugar específico de la colectividad a la que pertenezco y de cuáles son mis preocupaciones cotidianas y qué podemos hacer para ir enfrentando esas problemáticas cotidianas. Y fíjense ustedes que si reflexionamos un poco más, todos estos planteamientos serían muy semejantes a los que podríamos hacer, por ejemplo, para el consumo, para la educación para el consumo sustentable o para la educación y cultura de la biodiversidad, porque en todos esos casos tenemos que retomar estas recomendaciones. Otro aspecto importante es organizarse en cuanto a las identidades colectivas, que tienen una mayor influencia en los comportamientos y creencias de una persona que en su conocimiento científico. Lo que quiere decir que no todas las propuestas valen para cualquier contexto. Y esto nos lleva a recordar que necesitamos promover un aprendizaje participativo en el que cada quien puede participar desde los conocimientos que tenga,
ya sean conocimientos derivados de la vida y el trabajo, o conocimientos técnicos o adquiridos en la escuela, y un aprendizaje situado, es decir, que se da en un contexto muy específico. Obviamente va a ser muy diferente educar en las zonas de las cañadas, donde hay asentamientos humanos importantes en la ciudad de Tijuana, que la educación ambiental que se va a dar en la Ciudad de México o en una ciudad costera como podría ser Veracruz, ¿no? Las costas de Veracruz o las costas de Tabasco, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo de esta manera, ¿no? Y ver concretamente a qué riesgos nos enfrentamos y cómo vamos a enfrentar esos riesgos, de tal manera que yo diría el análisis de riesgo, la educación y la capacitación en la evaluación de riesgo es muy importante en la educación para el cambio climático, porque de ello depende, ¿verdad?, que preveamos desastres mayores. Y esta educación de riesgo lleva implícitos a todos los grupos y sectores de la población. Tienen que participar las autoridades gubernamentales de los 3 órdenes de gobierno, pero tienen que participar también los comercios, los restauranteros, los supermercados, habrá o no habrá pilas, si va a haber un huracán, en fin, muchas cosas que hemos ido aprendiendo con el tiempo, pensando en que estos desastres de exceso de humedad o de sequía se van haciendo cada vez más frecuentes y más dramáticos, ¿no? Enfoques pedagógicos basados en la investigación nos dicen que fomentan la intervención de los estudiantes en proyectos para que puedan aprender rutas alternativas de producción de alimentos y crear comunidad. Y esto creo yo que tiene una oportunidad en la nueva escuela mexicana, en particular en lo que tiene que ver en la enseñanza por proyectos, ¿no? Los maestros apenas podríamos decir que en la mayoría de los casos están aprendiendo métodos de la metodología de la enseñanza a partir de proyectos, y que es el momento de que estos proyectos sean también en torno a la educación ambiental, en torno a la problemática ambiental y a la problemática de desarrollo sustentable que enfrenta cada escuela y cada comunidad. También organizarse en todo a lo personal, en torno a lo personal, es decir, en experiencias previas a desastres, reflexión sobre la propia práctica, situaciones significativas que conecten la abstracción del cambio climático con la vida cotidiana. Aquí la adaptación y la resiliencia pueden verse como un proceso iterativo, es decir, por un proceso gradual, ¿no?, que va creciendo conforme van creciendo nuestras experiencias al actuar, al intervenir. Nos sensibiliza mucho ver fotografías de osos polares que están sobre un pequeño témpano de hielo, o de una foca que está atrapada, o una tortuga enredada en una red, pero a lo mejor no son las realidades inmediatas que nosotros enfrentamos. Entonces tenemos que buscar lo inmediato para poderlo enlazar con lo general. Y el rol político que tenemos como la ciudadanía. Recordemos, como diría Paulo Freire, que la educación es una práctica de la libertad, es la educación, podemos entender como una educación popular, que tiene una finalidad eminentemente política, y en ese sentido nosotros tenemos que fortalecer el sentido de responsabilidad y de autonomía. Y evidentemente la acción, porque es el principal medio de aprendizaje que nosotros podemos encontrar en procesos políticos, democráticos, para superar sentimientos de angustia, de desesperanza, de miedo, así nos dicen estos autores, como para adquirir la confianza en los demás. Bien, ¿cómo entendemos la educación para el consumo sustentable? Bueno, pues como una educación que nos orienta a desarrollar pautas de comportamiento individuales y colectivas para promover un consumo informado, crítico, responsable, así como un comercio justo, y terminar finalmente con el consumismo, ¿no? Ahí tenemos imágenes alucidas a que a veces parece que nacimos con una serie de etiquetas de productos o de consorcios, ¿no? Y una caricatura que tiene que ver con una especie de una arca de Noé, que en este caso va transitando rodeada de un mar de vehículos, ¿no? Y que nos hacen reflexionar sobre cómo tenemos que educarnos para un consumo responsable, un consumo que sea sustentable. Una educación para el uso y la conservación de la biodiversidad. Hoy la pérdida de la biodiversidad en los últimos años ha ido
en aumento, y cada vez en las diferentes reuniones internacionales de las COP de biodiversidad que se han presentado, pues se va viendo que alcanza niveles alarmantes, ¿no? Entonces, tenemos específicamente que hacer educación para el uso y la conservación de la biodiversidad, entendida como una orientación educativa cuyo propósito es promover el conocimiento, porque nadie va a querer lo que no conoce, la valoración, porque nadie va a valorar lo que no conoce, y en el cuidado de la biodiversidad, sea esta genética de especies o de ecosistemas, así como el uso y el manejo sustentable de nuestro patrimonio natural. Entonces, la educación y conservación para la biodiversidad es muy importante, no solo en las áreas naturales protegidas, sino inclusive yo diría tan urgente en las ciudades, o más urgente en las ciudades que en las áreas naturales protegidas. ¿Por qué? Porque somos los que vivimos en las ciudades los que estamos impactando más a la biodiversidad sin darnos cuenta de ellos. Nosotros en Aguascalientes, hace algunos años, creamos un centro en el que hoy también trabajo, que es el Centro Regional de Educación y Cultura para la Biodiversidad. Teníamos uno sobre cambio climático ya, y uno en general que atendía problemas ambientales generales, y entonces pues se le está tratando de dar especificidad, digamos, a la formación y al trabajo de cada uno de nuestros centros de educación ambiental. Bien, y bueno, un aspecto que surge sobre todo ante esas crisis del agua que hoy alcanzan magnitudes insospechadas, pues es el fortalecimiento de la cultura del agua, ¿no? Educar para una nueva cultura del agua, entendida como una orientación educativa que promueve un conjunto de valores, actitudes, costumbres y hábitos que son transmitidos a un individuo y una sociedad para crear una conciencia responsable sobre el uso racional, la importancia del agua para el desarrollo de todo ser vivo, no nada más del ser humano, la disponibilidad del recurso en su entorno y las acciones necesarias para obtenerla, distribuirla, desalojarla, desecharla, limpiarla y reutilizarla, ¿no? Esta es una adecuación de una definición que maneja el cultura del agua, y en particular el tecnológico de Monterrey, que me parece importante que nosotros reforcemos, ¿no? Entonces, en la medida en la que vayamos tomando diferentes temas como ejes para el trabajo en la educación ambiental, y las grandes crisis que enfrentamos como ejes para esa educación ambiental, creo yo que vamos a poder avanzar de una mejor manera, porque el análisis que podremos hacer será más complejo, y el compromiso que podremos obtener será también más complejo, y las acciones también en el mismo sentido. En los últimos años, del 2015 para acá, Naciones Unidas acordó el alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Hay también hoy un elemento didáctico, una aportación educativa importante producida por la UNESCO, la pueden ustedes también bajar de internet, que se llama Educación para los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y ahí van a encontrar cuáles son los objetivos de aprendizaje y las actividades sugeridas para el trabajo de cada uno de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Con esto, pues, bueno, no podríamos ahorita referirnos a cada uno de ellos, pero yo los invitaría a que vieran las citas bibliográficas que se les están proporcionando, y van a encontrar entonces elementos ya de didáctica. Podemos en otro momento hablar ya de metodología de la educación ambiental, de didáctica de la educación ambiental, y enfocar las cosas de otra manera, pero van a encontrar muchos elementos para fortalecer su trabajo de educación ambiental en un compromiso que finalmente es un compromiso de todas y todos, ¿no? Porque lo firmó México, lo tenemos que hacer realidad en los estados, tristemente, ¿verdad? Ya no se le está dando seguimiento como debiera en la actual administración federal. Hasta la administración pasada todavía era la Secretaría de Gobernación la que les pedía cuentas a los gobiernos de los estados del cumplimiento de los objetivos. Hoy pues no hay formalmente quien les esté dando seguimiento. No sé cómo esté la situación allá en Baja California. Aquí en Aguascalientes pues ni siquiera tenemos
una persona, antes había un área que le daba seguimiento al cumplimiento de los objetivos, hoy no se ha nombrado eso, es esta institución, y donde no hay alguien responsable, pues no hay alguien que pueda darle seguimiento o al que pudiéramos también apoyar o pedirle cuentas, ¿no? Bien, yo quisiera aquí recordar otro elemento importante. Hay un libro que se llama Un Mundo Nuevo. Este libro fue escrito por por Mayor Zaragoza, que en su momento fue secretario general de la UNESCO, mejor dicho, director general de la UNESCO, y él escribe un libro también muy interesante, lo podemos bajar también de internet, y en el que plantea 4 grandes contratos sociales. Una disculpa, porque estoy viendo que ahí en lugar de 4 se me fueron 2 treses, pero habla de un nuevo contrato social. ¿Cuáles son los contratos para construir un mundo nuevo? Y ese nuevo contrato social habla de incluir las tendencias en la población, la pobreza y la marginación, cambiar la ciudad, cambiar de forma de vivir, el porvenir de los transportes urbanos, la lucha contra el consumo de drogas y el narcotráfico. Los objetivos eran la paz y la justicia, ingredientes indispensables para un desarrollo sostenible que asegure la igualdad, dignidad de todos los seres humanos. Y se fijan, Federico Mayor no habla aquí de educación ambiental, pero habla de muchos elementos que perfectamente pueden encajar en lo que nosotros llamamos hoy educación ambiental para la sustentabilidad de nuestro país. Habla también de establecer un nuevo contrato natural que aborde los temas propios de la calidad del medio ambiente, de la ciencia, del desarrollo sostenible, de la desertificación, de las fuentes de alimentación y energéticas, de tal manera que fuera posible la sustitución de una economía basada en la especulación, la deslocalización productiva, la guerra por una economía basada en un desarrollo que garantizara la estabilidad de la tierra en las generaciones venideras, ¿no? Un nuevo contrato cultural, un contrato en que vayamos de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, en la que se aborden las revoluciones de las nuevas tecnologías, el futuro del libro y la lectura y el valor patrimonial mundial de las lenguas. Y un nuevo contrato ético. Dentro de este capítulo habla junto a los dividendos de la paz, la seguridad planetaria y el sistema de Naciones Unidas. Se trataba en ese libro de una manera especial la deuda contraída durante siglos con la raza negra, de las especies especiales necesidades de África, y este capítulo en particular habla del porvenir, de la necesidad de hacer, de construir, y de la urgencia de una transición desde una cultura secular de imposición, de violencia y guerra, a una cultura de diálogo, conciliación, alianza y paz. Y quería traerles este texto porque yo considero que no es muy conocido dentro de los educadores ambientales, y finalmente nos da una mirada exterior, digamos, de personas que no trabajan directamente en el tema ambiental, pero cómo van coincidiendo con lo que llamamos, repito, educación ambiental para la sustentabilidad. Y bueno, hablando de estos temas de espiritualidad, pues tenemos elementos que no debemos dejar de un lado, ¿no? Tenemos las aportaciones educativas que hace la Carta de la Tierra, que favorece el diálogo sobre valores y principios de una vida sustentable, que promueve una visión biosensible, que inspira la colaboración, la cooperación y la acción, que impulsa la aplicación de valores y principios en la práctica y que contribuye a formar individuos éticos. Miriam Vilela, directora general de Carta de la Tierra, habla de la deconstrucción y la decodificación. Necesitamos deconstruir lo que hemos construido para construir nuevas estructuras sociales, y necesitamos decodificar lo que hemos conceptualizado para construir nuevos conceptos, y en eso nos puede ayudar mucho la Carta de la Tierra. Aquí no sé cuál es la apreciación que puedan tener pues quienes me están escuchando en los diferentes estados, en particular en el estado de Baja California, pero en Aguascalientes yo sí les podría decir que ha habido un enfrentamiento muy fuerte de los grupos más conservadores en contra de la Carta de la Tierra, y han logrado inclusive que se
disminuya mucho su utilización y en algunos casos, en algunos municipios, inclusive hasta que se prohíba, ¿no? Y yo creo que pues contra eso tenemos que luchar, argumentando cosas que sabemos que son completamente no banales, sino completamente una mentira, ¿no? Como el hecho de que se está luchando contra la apropiación, contra los valores tradicionales de la religión católica. Y eso pues no es cierto, ¿no? En alguna discusión en la que a mí me tocó pues platicar, digamos, tratar de llegar a un acuerdo con los grupos de Provida o Profamilia, yo les decía, bueno, pues si hasta en el Papa, en su encíclica Laudato Si, que vamos a mencionar en un momento, habla de la Carta de la Tierra, y la respuesta de ellos es el Papa está equivocado, ¿no? Entonces, bueno, dice uno, si el máximo líder de la religión católica, de la Iglesia Católica, está equivocado para los que dicen pertenecer a ella, pues, ¿qué nos esperamos nosotros, no? Y bueno, yo retomaría también Laudato Si, porque es una carta apostólica, un documento dirigido dentro de la doctrina social de la Iglesia Católica, pero que va dirigido a todas las religiones, ¿no? Y que nos recuerda, nos dice el Papa Francisco que vivimos un cambio de época. Esta carta, si no han tenido oportunidad de leerla, también la pueden leer en internet, está publicada, se dio a conocer el 25 de mayo del 2015 y tiene elementos muy interesantes. Yo me permití transcribir aquí el capítulo 2, que se llama Educación para la Alianza entre la Humanidad y el Ambiente. Y la encíclica, esta carta, establece puntos muy precisos. Nos dice el 209, la conciencia de la gravedad de la crisis cultural y ecológica necesita traducirse en nuevos hábitos de consumo. Fíjense cómo desde diferentes perspectivas, una perspectiva que podríamos llamar espiritual, doctrinaria, dentro de la religiosa, inclusive, coincide con muchas de las cosas que hemos venido mencionando. Nos habla, es la primera vez que una encíclica de un papa habla de la educación ambiental explícitamente. El 210 nos dice, la educación ambiental tiende a incluir una crítica de los mitos de la modernidad, basados en la razón instrumental como el individualismo, el progreso indefinido, la competencia, el consumismo, un mercado sin reglas, y recuperar los distintos niveles del equilibrio ecológico, el interno, el solidario, el natural con los seres vivos y el espiritual con Dios. Y aquí, cuando hablamos de Dios, esto no quiere decir de ninguna manera, desde el punto de vista espiritual, que va solo a un Dios como lo conciben las iglesias, ¿no? Sino que también es una interpelación a aquellos que piensan que el universo en sí, la organización, el cosmos, son también una manifestación divina, por así decirlo, ¿no? Y hablan de una espiritualidad en otro sentido. Solo a partir, nos dice el 211, del cultivo de sólidas virtudes es posible la donación de sí en un compromiso ecológico. Entonces tenemos que formar virtudes. ¿Qué son esas virtudes? Pues no son otra cosa que cualidades que socialmente y culturalmente consideramos que son buenas, que son adecuadas para una colectividad y para un individuo. El 212 nos dice, el desarrollo de estos comportamientos nos devuelve el sentimiento de la propia dignidad, nos lleva a una mayor profundidad vital, nos permite experimentar que vale la pena pasar por este mundo. Y tendríamos que preguntarnos cada uno de nosotros, ¿qué hacemos para que valga la pena nuestra existencia individual y colectiva, para que valga la pena que hayamos estado en este mundo? Y yo creo que todos tenemos una misión, estoy convencido de que todos y todas tenemos una misión que cumplir y tenemos que descubrirla, encontrarla y construirla. Y el 213 nos habla de los ámbitos educativos y nos recuerda que son diversos: la escuela, la familia, los medios de comunicación, la catequesis, en el caso de la Iglesia Católica. Contra la llamada cultura de la muerte, nos habla de la familia, que la familia constituye la sede de la cultura de la vida. Entonces, desde nuestra familia está nuestro primer espacio de educación, de autoeducación y de compartir estos valores y esta educación para la sustentabilidad. El 214 nos habla de
A la política y a las diversas asociaciones les compete un esfuerzo de concientización de la población. Es un llamado a los tomadores de decisión y a las diferentes organizaciones sociales. Y nos recuerda que todas las comunidades cristianas tienen un rol importante que cumplir en esta educación. Me voy más rápido. El 215 nos dice que no debe descuidarse la relación que hay entre una adecuada educación estética y la preservación de un ambiente sano. Prestar atención a la belleza, amarla, nos ayuda a salir del pragmatismo utilitarista. La educación será incapaz y sus esfuerzos serán estériles si no procura también difundir un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, la sociedad y la relación con la naturaleza. Y aquí tenemos una fotografía también premiada de un santuario en donde se alimentan con biberones gigantes, podríamos decir, a pequeños elefantes abandonados. Ya concluyendo, podría decir que esta fotografía para mí representa una gran lección de vida. En un tsunami que sucede en el 2011 y que afecta a Japón, hay una gran destrucción de varios pueblos y aparece la señora Chieko Masukawa, busca y busca y busca dentro de su casa toda destruida. Y la gente decía, pues, ¿qué buscará? ¿Estará buscando el cofre de las joyas, algún dinero que tenía guardado? No, al final ella saca lo que estaba buscando y lo extiende para que todo el mundo lo vea. Lo que estaba buscando era el certificado de graduación de su hija. Y eso para mí lleva implícita una enseñanza. Si queremos salir del desastre, si queremos superarlo, tenemos que invertir en educación. Si no, no vamos a poder salir de esta situación caótica que nos enfrentamos. Yo diría que el gran desafío finalmente es construir una educación ambiental que nos ayude a construir, a conformar la esperanza en un mundo mejor. Y bueno, por mi parte, pues muchas gracias. Yo creo que me alargué demasiado. Dejaría el espacio para que pudiéramos tener alguna interacción. Gracias, Salvador. Realmente, con los retos que nos pusiste al principio, creo que efectivamente la educación es la herramienta. La educación es la herramienta si quisiéramos, para mantener el optimismo y seguir construyendo, seguramente la manera de construir y reconstruir el capital humano. Sin duda, creo que hay que saber cómo nos reflexiona sobre lo local, porque hay que saber cuando invitamos a consumo local, pues hay que saber de dónde son las manzanas que están en el mercado o el agua que estamos consumiendo en una ciudad, y desde luego procurar que eso sea del consumo local, pero se necesita saber eso y a veces lo que parece obvio no lo sabemos. Deja que Jessica Castañeda nos ayude con algunos de los comentarios del público y reacciona tú con lo que tengas, por favor. Sí, Jessica, por favor, ayúdame. Salvador, buenas noches. Voy a leer algunos de los saludos que tenemos. Tenemos a Jesús Martínez de Puebla, a Noemí Chávez, que nos acompaña desde Cuernavaca, Ignacio Carmona desde Boca del Río, Veracruz, Erika González desde Veracruz, María Elena Delgado desde Tijuana, Rosa María desde Puebla también. Buenas noches. Saludos, Carmelo, Salvador, es un gusto escucharlos. Gracias por darnos estos espacios. Laura Silván. Saludos por ahí desde Tecate, Ciudad de México. Amira Solano, saludos del Colegio de México. Desde Quintana Roo, Nuevo León, Estado de México, Tecate. Dora Patricia dice, felicidades Salvador, con cariño. Desde Mexicali, Héctor Jesús Lerma. Dice Erika González, el humano es un destructor de la naturaleza. Frida Daniela desde Ensenada, Tlaxcala, Chilpancingo Guerrero, otro Tlaxcala, Colima, Chiapas, desde Perris, California, desde Chiapas, de la Universidad de Bienestar Benito Juárez, es de Ciudad de México. Saludos, dice Víctor González de Tijuana, desde Monterrey. Sandra Millán comenta, de verdad es muy triste ver que el desarrollo y la educación ambiental no es prioridad para nuestro gobierno. Hay mucho por hacer, pero se requiere apoyo. Saludos desde la Ciudad de México. Jesús Echeverría me comparte un documento, Gente Resiliente en un planeta resiliente, un futuro que vale la pena elegir.
Saludos desde Veracruz. Beneto Mero dice excelente charla y presentación. Rodrigo desde Durango dice urge el cambio de los patrones de consumo. Rebeca Rolón, excelente presentación, necesitamos educación. Excelente ponencia, Marisabel Bolaños. José Jesús Barraza dice, muchos le llaman conciencia, otros le llaman nivel espiritual. Ambos tienen en conjunto la disciplina, sabiduría y discernimiento y perspicacia. Todos ellos llevan la inteligencia divina, la cual se interpreta alejarme del mal. Excelente ponencia. Hay muchos saludos. Elia Cruz dice involucrar a la comunidad con el conocimiento y acción desde su entorno. Excelente exposición. Por ahí Jonathan López dice muchas empresas realizan acciones en redes sociales y otro medio que buscan reflejar los esfuerzos que hacen en el ámbito de la conservación natural y medioambiental. Desde su punto de vista los podemos definir como altruistas o egoístas por la naturaleza. Pues por ahí si quiere lo esperamos a una segunda, porque son muchísimos. Adelante, Salvador, para que reacciones a los que gustes, adelante. Y mire, yo quisiera aprovechar para contarles una pequeña anécdota. Hace varios años, platicando con un amigo indígena chol en la Lacandona, le decía que cómo veía la conservación de la selva lacandona y en particular de la reserva de la biosfera de Montes Azunes. Entonces, pues hablando en francés puro, me dijo, no, pues está cabrón, casi imposible. Y yo es la mejor definición, ¿verdad?, que he encontrado de la situación a la que nos enfrentamos, ¿no? Pero, curiosamente, ese mismo chol, Miguel, tenía una granja en la que producía orgánicamente, producía pescado, producía pollo, tenía una granja acuícola también, y entonces estaba haciendo una producción sana de alimentos y dando una alternativa productiva, y evidentemente conservaba la naturaleza y utilizaba los recursos sin destruirlos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente está muy difícil, pero no podemos cerrar los ojos a la realidad. Y yo creo que hay un valor, que no sé si es un valor o una virtud, que todos los que nos dedicamos de alguna manera al ambiente tenemos, y es el valor de la terquedad, ¿verdad? Y nos hace falta más terquedad todavía, ¿no? Y volvernos a parar. Por ahí veía también que preguntaban, ¿qué hacemos para lograr la reinstitucionalización? Pues plantearlo en todos los foros posibles, organizarnos, conjuntar esfuerzos con las empresas. Yo estoy seguro, porque lo he visto, que hay muchas empresas que están también muy preocupadas por la situación, auténticamente preocupadas por la situación, y hacer alianzas con los diferentes grupos y sectores sociales y plantarnos a los políticos para que logremos realmente que esto sea realmente de interés político. Alguien me dice, no, pues es que a los políticos nada más les interesa lo político. Pues sí, así es, efectivamente. Necesitamos entonces que la protección del ambiente, el desarrollo sustentable, forme parte de los intereses políticos. Alguna vez, estando yo en el Secadesu, les decía a mis compañeros, y no les hizo mucha gracia, pero yo les decía, el día, vamos a lograr que el Secadesu persista, el día que cuando lo intenten cerrar, haya protestas por todos lados. Desafortunadamente, el Secadesu en la Semarnat, que era la máxima institución que teníamos en el gobierno federal, pues todos sabemos que es una institución muy disminuida, y eso pasa en todos o en muchos estados, por no decir en todos. Entonces tenemos que luchar por eso. Yo creo que la unión hace la fuerza, como dice el dicho común. Entonces tenemos que unir esfuerzos, conjuntar saberes y verlo desde la perspectiva de la esperanza. Es nuestra oportunidad, es nuestra obligación, no podemos hacernos a un lado, ¿verdad? Tenemos la enorme fortuna, los que ya somos jóvenes en plenitud, como tú y yo, Carmelo, de haber visto una transformación que no se había visto en otras épocas de la humanidad, o al menos no en muchas, y pues hay que morirse en la raya, ¿no? Alguna vez platicando con la maestra Julia Carabias, decíamos, pues a lo mejor vamos a pasar
a la historia como la generación que no pudo. Le digo, bueno, pero también pasaremos a la historia como la generación que no dejó de luchar por lograr un cambio. Con esa convocatoria, Salvador, con esa convocatoria creo que nos llega a muchos. Hemos tenido lecciones de vida con el virus, con la pandemia, pero creo que tenemos que alimentar el optimismo para seguir erguidos y seguir caminando. Aunque nuestro tiempo está poquito sobrado, yo quisiera que todos le diéramos otra ronda. Jessica Castañeda, por favor, porque el tema no nos deja. De todos modos, vamos a comprometer para otra sesión, pero vamos a colgarnos poquito en el tiempo. María Elena Recendis dice, gracias por su interesante presentación. El reto que enfrentamos no es sencillo, tomando en consideración desde la época de 1972, que tengo conocimiento, nació la educación ambiental. Muy bonita presentación, menciona Ignacio Carmona. Muy buena presentación y muy de acuerdo con lo que presentó Erika González. Adriana Castillo dice, seguir implementando la importancia del cuidado de nuestros bosques. Laura Silván dice, estupenda conferencia, Salvador, gracias. ¿Qué sugerencias nos dejas para ayudar a enfrentar la desinstitucionalización de la educación ambiental en México? Javier Manzanos dice, Estrella y Javier desde Guanajuato, un abrazo hasta siempre con los empeños por una sociedad alternativa y un planeta mejor. Davis Cota menciona, aquí se me perdió, perdón, actualmente la nueva escuela mexicana en la educación media superior ha implementado un nuevo ejercicio ambiental llamado Programa Aula, Escuela, Comunidad, PAEC, que se refiere al reciclaje de PET y de latas de aluminio en todas las preparatorias del Sistema de México. Su servidor, un responsable en el CETI 156 en Tijuana. Existe una organización, menciona María Elena Recendis, que trabaja con fondos de UNICEF, que están elaborando un libro con excelentes temas ambientales para implementarse a nivel mundial en las escuelas y los niveles de primaria y secundaria. Estamos esperando que salga pronto. Dice por ahí Salvador, Valerio, los comentarios van uno tras otro, van llegando, intento leerlos. Dice, en el transcurso de esta importante exposición nos enfrentamos a un desafío significativo. Lamentablemente observamos que nuestra sociedad muestra escaso o nulo interés en los temas ambientales. Sin embargo, este escenario representa un reto fundamental para todo educador ambiental, que debe inspirar y fomentar una mayor conciencia y responsabilidad ecológica en la comunidad. ¿Cómo podemos cambiar esa visión apática en la sociedad? Y ahorita Carla Roxana menciona qué hacer para concientizar en temas de biodiversidad y cuidado del planeta a los jóvenes en nuestra casa. Salvador, eres responsable de que se nos desborde el tiempo y la participación, así que por favor reacciona a alguno de estos comentarios para que podamos intentar terminar esta sesión. Una posibilidad pudiera ser que formemos promotores insertos en las colonias, en los barrios, ¿no? Nunca vamos a ser suficientes los educadores ambientales, pero si nos aliamos con los líderes de las colectividades, creo yo que podemos formar promotores y tener una incidencia mayor. En cuanto a la biodiversidad, por ejemplo, pues tenemos que partir de la biodiversidad que hay todavía en nuestras ciudades, ¿sí? Conocer lo cercano, ir a los espacios protegidos que podemos viendo. No podemos crecer lejos de la naturaleza, ¿no? Porque evidentemente muchos de nuestros jóvenes pues ya piensan que todo viene de la planta de Jumex, ¿verdad? Y ya no conocemos qué es una naranja o qué es un mango. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido, ¿no? Y pues hay muchas cosas muy interesantes que comentan y que preguntan y pues que sí nos rebasa el tiempo, pero yo creo que cada quien puede partir. Es muy, muy importante que trabajemos con los jóvenes, de veras. Muy, muy importante. Ya desde Estocolmo en el 72 se mencionaba que los jóvenes y los jóvenes de zonas marginadas eran los que tendríamos que trabajar
con los que tendríamos que trabajar más. En el 72, efectivamente, en la reunión de Estocolmo, ¿no? En la cumbre de Estocolmo, surge, digamos, una recomendación internacional. Aquí, en el 83, se crea la primera Dirección de Educación Ambiental a instancias de la bióloga Alicia Bárcena Ibarra, que hoy es nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, y la pueden invitar alguna vez. Es una persona que ha contribuido muchísimo a la construcción de la política ambiental en una época respondiendo a las realidades de ese periodo, ¿verdad? Muy vinculadas a los inicios de la construcción de la política ambiental desde una perspectiva ecológica, y luego, evidentemente, la gran aportación de la doctora Julia Carabias, ¿no? Que representan como dos grandes hitos, ¿no? Que es cuando surge el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, creado por nuestro amigo Edgar González Gaudiano, y que pues también fue un hito, ¿no? Tenemos que buscar construir las instituciones en lo más cercano, ¿no? Desde lo más cercano, y buscando de veras alianzas con otros sectores que pueden aportar. Yo creo en la buena voluntad de la gente. Gracias. Gracias, Salvador. Gracias a ustedes que nos acompañan aquí. Sin duda, pues todos somos responsables, y creo que la educación es la herramienta, sin duda. Este esfuerzo, gracias, Salvador, gracias por utilizar este seminario. Les pedimos a todos que utilicen este espacio, el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable, que aquí cada miércoles a las 6 de la tarde nos encontramos con gentes, con estos liderazgos y estas expertos como Salvador Morelos, que hoy nos ayudó a acercarnos a la educación ambiental, y que también, Salvador, te queremos comprometer para que tengamos otras sesiones, no una sesión, otras sesiones, para que sin duda, las lecciones que hemos tenido, valdría la pena en esta concepto ético del que nos acercas también. Me quedo asombrado de que haya alguien que esté en contra de la Carta de la Tierra, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos que combatir, ¿no? Sí. Me parece que tenemos que buscar efectivamente un trabajo político también, acercarnos a los valores políticos que existen, para que el medio ambiente no sea solo noticia cuando sea nota roja, ¿no? Como dice nuestra amiga, alguna amiga de Chiapas, esperamos que las lecciones de vida que nos dio la pandemia, de distinguir qué cosas son actividades esenciales y qué cosas no nos ponga en el dilema de utilizar recursos naturales, o de decidir que los recursos naturales no se utilicen para producir cosas superfluas, o comida chatarra, o calorías chatarra. Esperemos que tengamos mejores esfuerzos para la distribución con mayúsculas, para que estas gigantescas asimetrías que nos ofenden, podamos acercar más a la sustentabilidad. Gracias a quienes nos acompañan. Nos esperamos aquí el próximo miércoles, y recordarles que el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable, en esta segunda época, llevamos 47 horas sumadas a nuestras 40 horas de la primera temporada, horas de este acervo de pláticas como esta que tuvimos hoy, que podrán ustedes encontrar en Spotify, en el YouTube, en el Facebook, etcétera, en las redes, para que lo refresquemos. Los esperamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde en horario de Tijuana, para platicar con Jaime García sobre energía renovable. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Salvador. Un saludo y un abrazo hasta Aguascalientes. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias a todas y a todos. Un gran abrazo, y aunque ya es un poco tarde, feliz y fructífero año para todos, de mucha salud y mucha paz individual y colectiva. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Se acabó.